A esta hora de la mañana damos la bienvenida al ministro de Turismo. Ministro de Turismo. La industria sin chimenea. La industria que debe darle muchos ingresos al país. Debe de darle, digo debe, porque hoy está deprimida y hoy lo que se necesita es reactivar esta industria. Mi compañera, la licenciada y magíster Joana Ramos, comienza este diálogo con el señor ministro de Turismo. Ministro, muy buenos días. Gracias por estar aquí en Caché Noticias y Opinión. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá con ustedes y con todos los que nos están escuchando. Gracias. Ministro, bueno, la semana pasada nosotros escuchábamos sobre este plan de promoción turística para el país. Se viene ya un feriado en poquísimos días, el feriado de Carnaval, uno de los feriados más esperados por los ecuatorianos. Hay buenas noticias porque durante estos 4 días el gobierno, tras la aprobación de la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, se aprobó que durante estos días de feriado exista una reducción del impuesto al valor agregado que pase de 12 a el 8%, una reducción de 4 puntos. Hay más de 21,000 negocios que podrán aplicar esta reducción para sus clientes. Pero antes de hablar de esta reactivación económica a través del turismo, uno de los principales ingresos que también tiene el país, ¿cómo pensar en una reactivación económica cuando tenemos problemas de seguridad interna? ¿Cómo pensar en decir a los turistas extranjeros vengan acá a Ecuador cuando, por ejemplo, Estados Unidos y Canadá tienen alarmas encendidas para que sus conciudadanos no vengan al país? Joana, muchas gracias por su pregunta. En el tema puntual de la seguridad, lo que hemos hecho del Ministerio de Turismo junto a la ministra de Gobierno, hemos activado 300 agentes de policías en 4 destinos turísticos: Guayaquil, Quito, Cuenca y Montañita, y seguiremos incrementando otros destinos turísticos. ¿Qué hace el policía turístico? Está cuidando el bienestar de los turistas internacionales y nacionales. Respecto a las alertas de viaje que se han producido por parte del gobierno americano, entre otros, vale la pena poner esto en contexto. Cuando nosotros, el Ministerio de Turismo, tenemos acercamiento o reuniones con compradores internacionales que vendrían a ser los turoperadores o los agentes, jamás el tema de seguridad se pone sobre la mesa. Nunca tenemos un agente de viaje internacional hablando de eso, diciendo que Ecuador es un país inseguro. Está hablando de la gastronomía que es maravillosa, de Galápagos, de la Amazonía, de la sierra, de la costa. Y no quiero ser malinterpretado. Definitivamente tenemos un problema de inseguridad en este momento por la dura batalla que le está poniendo el presidente Guillermo Lasso al narcotráfico. Sin embargo, esto no está ocurriendo en destinos turísticos, está ocurriendo en lugares donde el turista nacional, el turista internacional, no frecuenta en términos generales, porque si hay una excepción del turista holandés. Exacto, eso le iba a comentar. Justamente en Puerto Santana, un lugar turístico, un lugar donde se recomienda justamente al extranjero visitar, hubo esta muerte violenta y donde además no solamente había Policía Nacional, sino también estos policías turísticos. Definitivamente, eso es un caso lamentable y es la excepción de la regla. No viene a ser ni el 0,25% de los casos. Solo para darle un ejemplo, hablemos de un país del Caribe, Jamaica. Jamaica es el país con más homicidios de toda la región entre el Caribe y Latinoamérica. Recibe 4 millones de turistas extranjeros en Jamaica. Definitivamente hay que cuidar el bienestar del turista, no me cabe duda, pero creo que esta solicitud o este comentario que continuamente escucho de cómo reactivar el turismo si es por la inseguridad. Ahorita es donde más tenemos que reactivar el turismo, donde más hay que promocionar el Ecuador y sus bondades y su gente maravillosa, su gastronomía espectacular. Ahorita es el tiempo que más necesitamos que el ecuatoriano salga a viajar y disfrutar de turismo en nuestro país. Por eso se ha disminuido el IVA del 2 al 8% como un alivio económico para los ecuatorianos, y también el COE Nacional hace un par de días
liberó las restricciones de aforos. En interiores 80%, en exteriores 100%, parques nacionales, playas al 100%, pero eso no significa que la pandemia se ha acabado. Hay que seguir cuidándonos, pero el gobierno está cumpliendo con su parte. Ahora necesitamos que la sociedad civil haga su parte. Justamente, ¿no? Ya se aumentaron los aforos en determinados locales comerciales, no habrá restricciones para la movilidad, al menos durante este feriado, de ningún tipo, y los aforos en las playas también estarán al tope, pero del lado de la coordinación con los establecimientos turísticos, con los operadores turísticos, ¿qué se está diciendo también? Porque si bien es cierto, ya se ha eliminado el sistema de semaforización en todo el país, los casos van disminuyendo, la vacunación va avanzando, tal vez no como ahora se quisiera, pero va avanzando. ¿No se estaría dando un mensaje contradictorio a, bueno, todavía la pandemia no ha pasado? No veo dónde está el mensaje contradictorio. El mensaje es bastante claro. Empezó el proceso de reactivación para el sector turístico y en el Ecuador. El plan de vacunación ha sido muy exitoso. Hay uno de los ejemplos a nivel mundial. Tenemos más del 85% de la población ya vacunada. Y esto es no solo responsabilidad del gobierno, es un claro ejemplo de cómo la sociedad civil, el sector privado, la academia se han unido para poder darle batalla a la pandemia. Hemos dado un mensaje potente y muy importante a la comunidad internacional. Y esto es lo que nos está permitiendo reactivarnos el día de hoy. El sector turístico fue la industria que tuvo prioridad al momento de la vacunación porque el presidente lo que promete cumple y él ha dicho que el turismo tiene que ser el motor de desarrollo de nuestro país y estamos encaminados a eso. Claro, y justamente no queremos desestimar todo el trabajo que se ha hecho. Ecuador es al menos en la región, es líder en el tema de vacunación, pero también es cierto que apenas el 20-21% de la población ha recibido ya la dosis de refuerzo, que es muy importante en este caso cuando tenemos una variante de tan fácil propagación en nuestro país. Nils Olsen, ministro de Turismo, aquí en Caché Noticias y Opinión. Recuerde que usted nos está escuchando a través de la 90.9 FM en Guayas y Los Ríos y la 94.9 FM en la provincia de Santa Elena. Economista, Clever Chica, usted sí. Gracias, Johanita. Otra vez buenos días al ministro de Turismo, el magíster Nils Olsen. Sí, Nils. Nils, no importa, Nilson. Bueno, todo lleva lo mismo, no se preocupe. No nos preocupemos de eso, preocupémonos es de decir, yo estoy totalmente de acuerdo con usted, cuando dice es un accidente lo del extranjero, acá en Guayaquil, en Puerto Santana, en Cerro Santana, etcétera. Porque tenemos que decirle a los ecuatorianos y particularmente a los oyentes de Caché Noticias de que en el mundo los lugares turísticos, hablemos de Acapulco, hablemos de Hamburgo, hablemos de ciudades puertos principalmente, siempre hay estos inconvenientes. ¿Coincidimos o no, ministro? Sí, coincidimos que lo del Puerto Santana, Cerro Santana fue definitivamente la excepción. Perdón, antes que continúe con la consulta economista, las alertas de viajes, por ejemplo, el gobierno americano, de Sudamérica, absolutamente todos estamos en rojo, todos. Entonces, cada vez que hay un cambio de alertas de nivel 3 a nivel 4, enseguida, no quiero decir toda, pero una parte importante de la prensa enseguida comunica que Ecuador pasa a la lista roja y Estados Unidos recomienda no visitar Ecuador por los crímenes. Cuando realmente el cambio de nivel de 3 a 4 se dio por COVID, más no por crímenes. Nuevamente, estos casos están ocurriendo en lugares que no son turísticos y son temas relacionados directamente con el narcotráfico, son pugnas de poderes. Aquí no hay nada dirigido al sector turístico y eso es muy importante aclarar. Eso es correcto. Ahora, ministro, es verdad lo del carnaval, podemos hablar todo el día del carnaval, de las fiestas, etcétera. Pero el tema pasa es por la complejidad
las necesidades y el atraso que tiene desde el punto de vista de la infraestructura turística el Ecuador. Y siempre vamos a hablar, por ejemplo, de Costa Rica, vamos a hablar de Colombia, vamos a hablar de Perú, ni se diga de Brasil, no se diga de México, no se diga de España, que indudablemente estas economías, su concepto de turismo son importantísimos, o sea, le ingresan divisas, pero porque sus problemas estructurales los están superando cada día. Pero acá en el Ecuador, usted como ministro de Estado en este sector, en esta actividad turística, usted debe haberse encontrado con 1001 problemas de necesidades, especialmente en la parte estructural. ¿Cómo superamos, cómo avanzamos en el asunto estructural, en el asunto de la infraestructura turística en el Ecuador, ministro? Claro, economista, perdón, le quisiera preguntar específicamente a qué infraestructura se refiere. Le hablo yo de los servicios básicos que no le corresponde al gobierno central, que le corresponde a los gobiernos municipales, seccionales, etcétera. Le hablo también, ¿por qué no?, de la capacidad hotelera. Sí tenemos, pero los precios siguen siendo altos, a pesar de la pandemia. Vi en una publicidad de un hotel que cuesta $120, cuando usted sabe perfectamente bien que usted va al Caribe y le ofrecen tantas y tantas cosas. Yo tengo amigos, usted debe tener amigos también en Estados Unidos que prefieren irse al Caribe porque es mucho más barato que venirse al Ecuador, por ejemplo. Claro, pero economista, usted sabe que la industria de turismo responde a la oferta y a la demanda. Si hay un hotel que está cobrando $120 y está llenando las plazas, en buena hora por ese emprendedor o ese empresario. Si hay un hotel o un transporte turístico, cualquier prestador de servicio que está cobrando $500 la noche y llena las plazas, en buena hora que está llenando sus plazas. Pero si hay un hotel que está cobrando $200 y su servicio no está a la altura de cobrar $200 y no está llenando sus plazas, por supuesto que ese empresario se verá obligado de bajar sus costos, ser más eficiente para poder llenar las plazas y que sea rentable. Pero el gobierno central no puede meterse a regular los precios del sector turístico ni de ninguna otra industria. Yo como ministro de Turismo jamás se me va a pasar por la cabeza decirle a un hotelero, oye, no puedes cobrar 120, tienes que cobrar $80. ¿Por qué? Porque yo creo que es barato. No funciona así. Bueno, 7:50. Y entonces hablemos, y le consulto, ¿no? He hablado con hoteleros y los hoteleros dicen, bueno, nos bajan el IVA del 12 al 8% solamente en estas fechas. ¿Por qué no hacerlo permanentemente como en otros países? Por ejemplo, digo, en países como Turquía, los turistas pagan el 6% de IVA. ¿Cuánto, perdón? 6%. ¿Por qué no lo hacemos en el Ecuador permanentemente, aunque sea este 8%, pero que no sea solamente para estas 4 veces que tiene el año de feriados, que lo hagamos permanentemente? Sí. Economista, acá en Ecuador, el turista que llega internacional a nuestro país paga 0% IVA, siempre. Eso lo incluimos en la Ley Económica de Desarrollo el año pasado, que fue aprobada en diciembre, y con eso logramos que los turistas que llegan al país y al momento de hacer check-in a su hotel tengan automáticamente IVA 0%. Entonces, en ese aspecto estamos en una mejor posición que Turquía. Además, todos los turoperadores que venden sus paquetes hacia el exterior tienen, obviamente, IVA 0% porque es un servicio de exportación. En términos de la disminución del IVA del 12 al 8%, que son 4 puntos muy importantes, una cosa es preguntarle al empresario y otra cosa es preguntarle al ecuatoriano. Esto es una medida para aliviar el bolsillo de los ecuatorianos. El presidente, como
como misión tiene en este feriado que, por supuesto, que la ocupación del sector privado esté arriba, que facture, que venda y que se recupere. Pero esta disminución de 4 puntos es importante para el bolsillo del ecuatoriano que va a quedarse en nuestro país y va a viajar por diferentes ciudades y a diferentes destinos turísticos. 7:52. Ministro, ¿le han hablado a usted los hoteleros, los que tienen restaurantes, todos los que están, los actores del sector de turismo, de que están endeudados, que le deben a la corporación financiera, que le deben al sistema financiero en general? ¿Le han hablado y se está haciendo algo para alargar el plazo, a lo mejor buscar mejores tasas de interés? ¿Cómo está esta situación para los actores del sector turístico? Claro, nosotros en el mes de junio, julio abrimos una ventanilla dedicada solo para atender al sector privado con la reestructuración de sus deudas con el CFN y con Banecuador. Y hay algunas empresas que han logrado reestructurar sus deudas. Hay otras empresas que lastimosamente ni siquiera una deuda lo va a salvar por mala administración, no por la pandemia, sino por muchos años de una administración incorrecta. Con Banecuador hemos lanzado un producto crediticio al 9.75%, 10 años plazo, 1 año de gracia, y además con la Ley de Desarrollo Económica que fue aprobada en diciembre, también incluimos 2 artículos que son exclusivos para el sector turístico. El primero, que las empresas que registren pérdidas en el 2020 y 2021 puedan descontar esas pérdidas por 10 años al impuesto a la renta, y el segundo artículo, nuevamente exclusivo para el sector turístico, es que el sector turístico pueda reestructurar sus deudas con el SRI y el IES hasta por 48 meses sin cuota inicial. 7:54. Y en este orden, ministro, acá el Estado incautó el Hotel Ramada de Guayaquil, por ejemplo. En ese orden, ¿conoce algo al respecto usted? Sí, conozco, pero digamos, hay información que no puedo compartir acerca del sector privado, en este caso esta empresa en particular. No tiene nada que ver el Estado ya con este hotel. Como le comenté, no, digamos, es una pregunta delicada entre la empresa Ramada y el Estado, y eso responde a otra institución, no al Ministerio de Turismo. Muy bien. 7:55. El Ministerio de Turismo del Ecuador está buscando cómo lograr que vengan más turistas del resto del mundo. ¿Qué incentivos, a más de el IVA cero, qué otros atractivos está creando para que aumente el número de turistas extranjeros al Ecuador? Lo más importante, economista, es el plan de promoción que lo hemos presentado en los días anteriores. El Ministerio de Turismo cuenta con un presupuesto ya aprobado y priorizado de $47 millones que serán invertidos desde el 2022 hasta el 2025. Arrancamos con este año con un presupuesto de 5.5 millones que será invertido un 70% en el mercado internacional y 30% en el mercado nacional. Del 70% del mercado internacional estaremos enfocados de manera los mercados que serán priorizados son Estados Unidos, Canadá, Inglaterra y ciertos países de la Unión Europea. Vamos a participar en más de 14 eventos internacionales. Tenemos 4 misiones comerciales, 2 a Estados Unidos, 2 a Europa. Tenemos alrededor de 20 viajes de familiarización y prensa. Vamos a traer creadores de contenidos de alta calidad con nuestro programa Ecuador Film Residency. Y eso en términos de promoción internacional que haremos este año. En promoción nacional, el 30% será invertido en el Ecuador. Es alrededor de $1 millón que invertiremos para impulsar el turismo doméstico. Una de las acciones que haremos, que puede ser una de las más importantes, es la Feria de Turismo, que será en octubre. Durará 4 días, será jueves, viernes, sábado y domingo. Jueves, viernes, enfocado en ruedas de negocios para los compradores y vendedores. ¿Quiénes son los compradores? Son agentes de viaje y turoperadores, por ejemplo. ¿Y quiénes son los vendedores? Vendrían a ser los hoteles, los cruceros, aerolíneas, etcétera. Y sábado y domingo estará abierto al público para que los ecuatorianos puedan acercarse y conocer todas las experiencias maravillosas que nuestro país tiene para ofrecer. El magíster Nils Holsen, ministro de Turismo aquí en Caché, Noticias y Opinión.
La Federación Nacional de Cámaras de Turismo, representada por el ingeniero Holvas Molletón, se quejaba de la ministra de Turismo anterior, del gobierno anterior. Ahora está usted. ¿Cómo están esas relaciones con los gremios del turismo? Bueno, las relaciones son completamente profesionales, siempre estamos invitados a participar en la socialización de los diferentes planes. Por ejemplo, el plan de promoción estuvimos en Guayaquil, Quito, Cuenca, en 3 ciudades, invitando a todas las cámaras del país para presentarles el plan de promoción, escuchar sus comentarios y de esa manera recoger las observaciones para hacer algún cambio que se requiera. De todas maneras, también nos reunimos con el sector privado fuera de las cámaras que no está siendo representados por la cámara por cualquier motivo, para poder escucharlos y hacerlos partícipes de todos los procesos dentro del Ministerio de Turismo. Y finalmente, ministro, yo debo entender que usted debe conversar con los embajadores, con los cónsules de los principales países donde se apunta a que vengan ciudadanos de esos países acá a hacer turismo en el Ecuador. ¿Cuáles pueden ser, ministro? Claro, nosotros tenemos una relación muy estrecha con las oficinas comerciales, principalmente que están en diferentes partes del mundo. Del presupuesto que le comenté de los 47 millones de dólares, ahí no está contemplado la gestión que vamos a hacer dentro del ministerio directamente con las oficinas comerciales para hacer ruedas de negocios virtuales. Ya en este momento nuestra Dirección de Relaciones Internacionales está en contacto con diferentes embajadas y oficinas comerciales para poder levantar información de turoperadores, que son los compradores o agentes de viaje, para poder organizar las primeras ferias virtuales del trade local y el trade internacional. Uno de los objetivos que tenemos como ministerio es que el trade local pueda fortalecer sus vínculos comerciales con el trade internacional. Y una forma muy buena de hacer esto es a través de las ruedas de negocio. Finalmente, le dejamos un mensaje a los ecuatorianos, particularmente, que disfruten de la naturaleza del Ecuador. En buena hora tenemos el oriente, tenemos la sierra, tenemos la costa, tenemos el archipiélago de Colón, de Galápagos. Y mire usted, cómo lo disfrutar, cómo debemos disfrutarlo los ecuatorianos, qué está haciendo el Ministerio de Turismo para de alguna manera motivar al ecuatoriano que haga turismo en su país. Perdón, economista, se me cortó unos segunditos. ¿Me puede repetir la pregunta? Le repito, claro. Usted, con su experiencia, con su dinamismo y juventud y buenas energías, ¿cómo el Ministerio de Turismo que usted está dirigiendo, cómo puede motivar a los ecuatorianos que hagan turismo en su país? Usted sabe perfectamente las bellezas naturales que tenemos en el Ecuador, en todas sus regiones. ¿Qué está haciendo ahí el Ministerio? Claro, bueno, el Ministerio lo que ha hecho en este momento, en el proceso que no hemos tenido presupuesto para lograrlo, es a través de medios digitales y trabajar con la empresa privada para poder organizar viajes de prensa, viajes de familiarización, que hemos organizado algunos ya en todo el país. Pero a partir de abril, cuando ya se adjudique el contrato de la agencia creativa y la agencia de marketing y promoción, ya vamos a tener una promoción mucho más activa de lo que hemos estado viendo hasta este mes. Como lo comenté anteriormente, organizaremos la feria en octubre para que los ecuatorianos puedan conocer todas las maravillas que tiene nuestro país y seguir trabajando de la mano con la academia y con el sector privado para poder convencer, no convencer, porque creo que los ecuatorianos no necesitamos convencer. Motivar a que salgan a viajar por nuestro país. Y creo que el ecuatoriano, lo cual me siento en nombre de toda la industria de turismo, estamos muy agradecidos porque durante la pandemia hemos sido sostenidos por el ecuatoriano que ha decidido quedarse en nuestro país y lo ha recorrido, lo ha viajado, lo ha disfrutado y se ha ido enamorado. Entonces, creo que vamos por buen camino. Por supuesto, necesitamos más y vamos a seguir trabajando para lograrlo. Ministro, gracias, que le vaya muy bien, que todo lo que ha planificado, ojalá se dé.
porque necesitamos también que vengan los dólares, como decía Dusan Grajovi. Lo necesitamos que ingresen divisas al país y que venga la gente del resto del mundo a conocer estas bellezas que tenemos en el Ecuador. Un abrazo para usted y éxito. Muchas gracias, un abrazo economista, muchas gracias Joana, que tengan un excelente día y una excelente semana. Chao. Era el ministro de Energía, de Turismo aquí en Caché Noticias y Opinión.